Ok, entonces, en lo que estaba mencionando, hay tres momentos en el tiempo que tenemos que conocer lo que ha sucedido en cada uno de esos momentos para poder entender bien lo que es, por qué se dio atención primaria, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando con este óleo. El óleo se llama El Doctor, fue expuesto como ven ahí, en 1891. Está en lo que es la Galería de Londres, y aquí observamos pues, a un médico de esa época, haciendo la atención de un paciente, en este caso un niño, y miren lo que está haciendo él, pues está sentado frente al paciente, simple y llanamente observándolo, ¿no? Y de inicio, eso era lo que hacían los médicos en esa época, pues, ¿no? Observar detalladamente a la persona, al paciente, para tratar de ir entendiendo y darse cuenta de lo que podía estar sucediendo, ¿no? Eso es lo que expresa eh, este óleo, ¿no? Entonces, aquí vemos también una fotografía de cómo eran antes las famosas clases magistrales. Esta es una clase de anatomía, ¿no? Donde pues el docente se paraba al centro del anfiteatro y hacía la respectiva clase, y los alumnos estaban en todo el anfiteatro observando la clase, ¿no? Eh, entonces, más que todo eran pues observadores en ese tiempo, ¿no? Lo que hacían el rol de los médicos a la hora de estar eh, viendo lo que era una enfermedad. Entonces, en 1910 mm, apareció el famoso modelo flexneriano, ¿no? Que se llega a conocer o se conoce como salud como ausencia de enfermedad, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, ¿quién lo impulsó? Abraham Flexner, que era un educador, un pedagogo, ¿no? Era filósofo y tenía estudios de psicología, y fue docente de John Hopkins, de Rockefeller, de Harvard, de Berlín y de la Fundación Carnegie, ¿no? Era un crítico severo de lo que eran las clases magistrales, como hemos visto en la foto anterior, ¿no? Y él mencionaba que la investigación, o sea, exclusiva, por decirlo así, restaba importancia en ese momento a lo que eran los recursos de la enseñanza, ¿no? En el modelo que se dictaban o se formaban las clases en esa época, ¿no? Entonces él hizo un estudio y examinó las condiciones de que en ese momento cómo era la admisión, las instalaciones, los laboratorios, las competencias de los profesores, programas, etcétera, en su estudio que realizó, ¿no? Entonces, eh, él se hizo el planteamiento, el cuestionamiento, pues, de que la necesidad de contar con un sistema eficiente de atención de enfermedades o daños que podían padecer las personas, ¿no? Entonces, a raíz de eso y como consecuencia de estudio, salió el modelo educativo fresneriano, que es el que estamos viendo a continuación. Eh, una justificación y la conceptualización de tal era que había que entender la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? El concepto de salud se daba como ausencia de enfermedad. ¿Y cuál era el objetivo? El recuperar la salud ante la presencia de una enfermedad, obviamente. Eh, para eso se basó en una estrategia, ¿no? Que estaba enfocada en lo que era el sistema de educación médica, y se orientó pues al conocimiento propiamente de la enfermedad, ¿no? Había que tener mayores conocimientos de las patologías que existían en la época, ¿no? Y en lo que es el sistema de atención médica, había que orientar el sistema pues al tratamiento de estas enfermedades, ¿no? En eso estaba fundamentado o justificado todo el estudio que hizo Flexner, ¿no? Entonces fue un informe que hizo en ese año de 1910, y a consecuencia de su informe, antes no necesariamente existían universidades, ¿no? Sino existían escuelas de medicina, ¿no? Entonces, en esa época de 155 escuelas se redujeron a 31 el número de escuelas, ¿no? Con sus estudiantes, ¿no? Y las escuelas médicas en ese entonces al final se articularon y dieron pues creación a lo que eran las universidades, ¿no?
También se exigió 2 años de ciencias básicas, se integró la enseñanza práctica con los hospitales, se articuló porque iban de manera separada o no se tomaba en cuenta, se incorporaron los laboratorios, se desarrolló la investigación, se hizo una articulación de lo que, o se dividió, mejor dicho, lo que es ciencias básicas con la preclínica y la clínica. Se fomentó la dedicación exclusiva de los profesores y se concluía que se entendía que un médico sin competencias no era rentable para la sociedad, ¿no? Eso es el resumen en concreto lo que dio a conocer en su informe Flexner. Entonces, ¿qué efectos produjo este informe a nivel mundial? Porque así fue, tuvo un impacto a nivel mundial, ¿no? Se tomó como un modelo único y universal en la educación médica, ¿no? Y este único modelo de educación médica no necesariamente se adaptaba a las realidades particulares, si queremos hablar de hemisferios, ¿no? De América, Europa, Asia, se, se tomó como un modelo único, ¿no? Este modelo también a raíz del modelo fresneriano se desarrollaron pues los centros médicos orientados a la parte recuperativa, que netamente eran los responsables y cuidados de la salud, ¿no? Y dio pues como resultado también que se minimizó la responsabilidad de la ciudadanía en el manejo de esto, ¿no? Solamente se entendía que el personal asistencial médico, sobre todo, era el responsable del cuidado de la salud. Esos son parte de los efectos que dio el estudio, el informe Flexner. Esto también contribuyó al desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos para el diagnóstico y tratamiento de problemas sanitarios en general que no necesariamente podían ser prioritarios, ¿no? Entonces, generó eso también, ¿no? Y como a raíz de ello, pues, hubo un crecimiento exponencial de los costos en las atenciones, se redujeron las coberturas y hubo una mayor exclusión de los más necesitados o de los que no tenían recursos, ¿no? Los usuarios y los médicos se hicieron técnicos dependientes y drogodependientes, por decirlo así, ¿no? Se entendía que todo problema de salud que podía o enfermedad que podía presentarse, sí o sí necesariamente tenía que ser resuelto con un manejo terapéutico. Y se empezó a crear pues la falsa identidad entre lo que es la salud, la medicina y el hospital, como parte de la recuperación médica, ¿no? Como sinónimo de recuperación, ¿no? Se entendía que el enfermo ingresaba a un centro hospitalario donde se iba a encontrar con el personal médico y por consiguiente tenía que salir un paciente sano, ¿no? Se creó esa falsa identidad, ¿no? ¿Qué reflexiones nos puede traer el modelo fresneriano? Que se estimó, se observó que necesariamente la salud fuera solo científica, pensando solamente que la ciencia sí o sí podía dar resolución a los problemas que se presentaban en ese momento, ¿no? Entonces se correlacionó pues la aparición de la ciencia con la solución de enfermedades, ¿no? Y obviamente, ¿qué generó esto? Que se perdiera de visión o no se dieran cuenta de que muchos de los accionarios que tienen las personas a diario en el desarrollo de su vida, quiera o no, impacta pues en la aparición de enfermedades X o problemas de salud X que pueden afectar y generar pues problemas en ellos mismos, ¿no? Se dejó de lado eso, ¿no? Eso fue en lo que es el modelo flexneriano. En el segundo momento que aparece es en 1946, que se constituyó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahí ya se le etiquetó pues como lo que es el salud como bienestar físico y mental,
y social. Esto salió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este médico Stampar, un médico sociólogo de la antigua Yugoslavia, que ya no existe, fue prisionero de la Segunda Guerra Mundial y él se encargó de ser el presidente de la comisión que elaboró la constitución de la OMS y la autoría de lo que era toda la definición este, en que se registró en dicho documento, ¿no? Fue en 1946 en Estados Unidos. ¿Qué, qué justificaciones se daba para eso? Ya en lo que es la conceptualización de lo que era salud, ya se ampliaba un poco el panorama del entendimiento de la misma, ¿no? De que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Y que no consiste solamente en la ausencia de afecciones o de enfermedad, ¿no? O sea, ya se iba un poquito más allá, ¿no? Entonces, eh, se estimó como objetivo el considerar que la salud tenía que ser entendida como un derecho fundamental de cualquier persona, ¿no? La estrategia era incluir en las constituciones de todos los países este entendimiento de salud como un derecho, ¿no? Eh, ¿Qué efectos fueron generando, no? Sí, pues evidentemente en ese entonces representó un salto muy cualitativo en la comprensión real de lo que era la salud en ese entonces y siempre pues surgían ciertos cuestionamientos o enfoques distintos, ¿no? Que también se mencionaba que la salud no es un estado, sino es un proceso, se puede entender así también, que no existe un completo estado de bienestar, sino que puede haber de repente un mayor grado posible de bienestar dependiendo de en dónde estés y en qué región te encuentres. El bienestar no es un concepto general de entendimiento para todos por igual, sino que dado a ciertos grados de variables pues individuales o de realidades particulares podía diferenciarse el concepto de bienestar general, ¿no? Entonces, eh, luego de ese cambio en 1946 ya llegamos a 1978 y ahí es donde aparece la Declaración de Alma-Ata. Se etiquetó, pues se dio como título de Salud como proceso político y social. Se seguía ampliando la conceptualización de entendimiento de la salud y se dio aquí, en Alma-Ata, en la antigua, que era una ciudad de uno de los países de Kazajistán que pertenecían a la antigua Unión Soviética, que ya no existe. Fue el 12 de septiembre de 1978 y participaron 134 delegados y 67 organizaciones internacionales. El director general en esa época fue el doctor Magler, y paradójicamente, el subdirector del OMS y coordinador general de Alma-Ata, tuvimos un peruano ahí, el doctor David Tejada, que en ese entonces era ministro de Salud aquí en nuestro país, ¿ya? Y como viceministro también estuvo un miembro de la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces ya vamos a poder analizar más adelante, a pesar de una cercana participación de un compatriota, pues vamos a poder observar a ver los avances que hemos tenido, ¿no? Eh, bueno, eh, como justificación y entendiendo la amplitud de la conceptualización de la salud, ya se hablaba de que había que considerarla como un proceso político y social, ¿no? Que ahí entraba todo lo que era el bienestar físico, mental y social del individuo en la sociedad, ¿no? Y los pilares pues fundamentales era el proceso político y el proceso social, ¿no? Cuando hablamos de proceso político, la pregunta saldrá: ¿qué prioridades sanitarias tendría esa comunidad o ese pueblo, ¿no? De cualquier región del globo, ¿no? Y cuando hablamos de proceso social, ¿qué entendimiento que significa la salud y bienestar para esa comunidad, ¿no? Entonces, en función a estos dos procesos, ya se generó todo el documento de Alma-Ata, que es uno de los textos que tienen ustedes ahí compartidos para revisión de lectura en el trabajo práctico que van a hacer el día jueves con su
tutor responsable, ¿no? Aparte de un artículo que está también ahí agregado, también colgado en la página que lo van a ver, o ya lo vieron. ¿Qué objetivos se planteaban ahí? En la meta social y política de salud para todos en el año 2000. Estamos hablando del 78, al año 2000 ya tenía que haber una salud para todos, ¿no? O sea, se entendía que un nivel mínimo de vida digna como seres humanos, ¿no? Y muchos se cuestionaban, ¿no? Pero para uno, ¿cuánto puede ser mínimo? Para otro, ¿cuánto es ser pobre, ¿no? Se hacían esas preguntas en ese momento, ¿no? ¿Y por qué el año 2000? Porque en el año 2000 se pretendía de que para ese año todos los países del mundo ya habrían formulado políticas públicas de Estado al respecto en relación a esto de Almata. Eh, Como estrategia, aquí es donde entra la aparición ya de lo que es atención primaria, ¿no? Se promovió la estrategia social y política de atención primaria de la salud. ¿Por qué, por qué se cogió ese nombre con esos términos? Por el significado de atención que se entiende como el término correcto fue cuidado, ¿no? Denota relaciones simétricas, participativas, intersectoriales, ¿no? Primaria porque está orientado a lo que es prioridades sanitarias y de la salud. Por eso se tomó el término de atención primaria de la salud, ¿no? Y en ese entonces también se podían hacer observaciones de que pues el entendimiento del significado de esto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en esto se ve que le hacían una pregunta a un viejo jefe de una tribu del desierto de Sudán, y acá le preguntaban, por ejemplo, cuáles son los principales problemas de salud de su pueblo, en grado de importancia. Ellos ponían el bienestar de los camellos, ¿no? Porque en el desierto, pues, el no tener uno de estos animales es prácticamente la muerte cantada, ¿no? El dos, el agua, como segundo, porque es lo principal, y que la población no se enferme, ¿no? Las enfermedades de la población, en ese orden catalogada, por ejemplo, este jefe de acuerdo a su realidad, ¿no? Y así podían haber enfoques distintos según las regiones, ¿no? Eh, como ampliación del concepto clave de Alma-Ata, pues se dijo de que la atención primaria de salud es la práctica ciencia, metodológica y tecnológica socialmente aceptable, de acceso universal y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, ¿no? Se entendía también como la APS estaba dirigida a los principales problemas sanitarios de la comunidad, dándole atención prioritaria a los más necesitados, ¿no? Y para cumplir eso había que trabajar en tres aspectos, ¿no? El trabajo multisectorial, que abarcaba las políticas que establecían los gobiernos para poder implementar una atención primaria dentro de sus sistemas de salud, y la intervención del desarrollo económico y social para llegar a salud para todos, que era el objetivo, ¿no? Para el año 2000. El otro punto era la participación ciudadana, entendiendo que era un derecho, y no solamente un derecho, sino un deber, y había que participar en la implementación de esta atención sanitaria. Y la cooperación internacional para algunas regiones, sobre todo las subdesarrolladas, que requerían pues mayor esfuerzo para poder implementar esta nueva estrategia, ¿no? Entonces, había que trabajar en estos tres sectores o elementos, ¿no? O ámbitos, ¿no? El trabajo multisectorial, la participación ciudadana y la cooperación internacional. Este es tal cual lo descrito en el artículo sexto del texto de Alma-Ata, de la definición de lo que es Alma-Ata, ¿no? Entonces, es lo que he mencionado hace un momento. Esto sí es un término que deben de conocerlo. Es más, generalmente se pregunta, viene como preguntas de examen, ¿no? La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación a un costo que la comunidad y el país puedan soportar.
en todas y cada etapa de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Una definición que hasta el día de hoy tiene total aceptación y no hay que cambiarle nada, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo y analizando más adelante en el espacio de preguntas, el por qué de repente no hemos avanzado mucho en este modelo, por decirlo así. Entonces, Alma Ata, sus cuatro conceptos fundamentales: acceso universal, o sea, todos tienen que tener una cobertura en atención de salud, tiene que haber equidad dentro de todo lo que es el desarrollo sanitario orientado a la justicia social, tiene que haber una participación comunitaria de la comunidad pues, en lo que es la aplicación de estas agendas y el enfoque intersectorial. Entonces, a 40 años, han pasado 41 años desde el Alma Ata. Entonces, ¿cómo estamos en el Perú? A ver, si queremos una mejor atención primaria de salud con establecimientos asistenciales óptimos que cubran las necesidades para toda la población, ¿qué nos ha pasado? Y acá nos hacemos esta pregunta: ¿de qué depende implementar una atención primaria de salud? ¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo a nosotros, por ejemplo, haciendo el análisis de nosotros? ¿Por qué se hace tan complicada? ¿O por qué se nos está haciendo tan complicada? ¿Y por qué siempre nos resulta tan costosa? Antes de seguir a las siguientes diapositivas, no sé si en esta diapositiva y con estas preguntas alguien se anima a darme algunas respuestas con toda libertad, sin, y la confianza que nos podemos dar. A ver, chicos, la delegada para empezar, para romper el hielo. Te escuchamos. Laura. Sí, doctor. Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. A ver, Laura, ¿por qué crees que nos ha tomado tanto tiempo el poder aplicar una atención primaria, si es que la hemos aplicado? Tal vez por la falta de recursos que se destinan a la atención primaria. Ya. Belén, ¿por qué crees que se nos hace tan complicada aplicarla? Buenas tardes, doctor. Porque como usted manifestaba, el tema tiene que ver con un proceso político y un proceso social, ¿no? Y dentro de tiene mucho que ver, por ejemplo, en el proceso político, las ambiciones que puedan tener y esto un poco desvía la atención de lo que sería el fin para lograr lo que serían las reformas, ¿no? Que contribuirían a lograr implementar todo este sistema que teóricamente está bien planteado, pero llevándolo a la práctica, digamos que sufre muchos baches en el proceso. Ya, está bien, pero ¿cuál es lo principal que nos hace ser tan resistentes a esos cambios? Y obviamente, ¿por qué nos resulta tan costosa también? Nadia Cleopatra. Nadia, ¿estás ahí? O María José, ya.
A ver qué, danos tu punto, está más o menos lo que estás escribiendo ahí. María José, te escuchamos. Ya. Bueno, estas son parte de las limitaciones que se dan, pues, en estas clases virtuales, ¿no? En medicina, pues, si bien es cierto, la parte virtual es de gran importancia, la formación de medicina no es así necesariamente, ¿no? Este, ya, sí, te escucho, María José. Bueno, buenas tardes. Creo que es porque el sistema de salud está fragmentado, bueno, sabemos, hay diferentes sistemas de subvención de las partes de salud, ¿no? Y también hay dificultad de comunicación entre estos sistemas, por ejemplo, entre la economía, la subvención económica que se le da a la salud, a las Fuerzas Armadas y todo eso, no hay una comunicación entre ellos y tampoco hay una igualdad de atención para toda la población entre estos sistemas. Y también por la centralización del país, que más que nada los recursos y los profesionales se centralizan en la capital. Sí, está bien, Y es válido lo que estás diciendo. Válido lo que han dicho las tres, en realidad, ¿no? Pero esta siguiente diapositiva, este, mira, miren, perdón. La atención primaria de salud se encuentra hoy enormemente difundida e incorporada al lenguaje técnico en el sector salud. Es- e- Este, este, esta aseveración es antes de la pandemia, desde los discursos de los ministros hasta las charlas informales en el trabajo diario del hospital o del centro de salud se encuentran cada tanto con referencias a ellas. Sin embargo, si escuchamos con atención, no siempre se habla de lo mismo cuando se habla de atención primaria. Hasta ahora, con la pandemia, ahora están hablando que la solución al problema es la atención primaria. Y, y no necesariamente es así, ¿no? Esta aseveración es la que hace ver, pues, y hace confundir todos en general o a muchos, ¿no? Y más aún lo lamentable es que estamos hablando personal asistencial o relacionado al sector salud que no tienen claro la conceptualización del entendimiento como tal y por consiguiente lleva a distorsiones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? ¿Por qué se da esa diferencia de entendimientos, por decirlo así? Por dar una, para entenderlo mejor, es el enfoque que pueden tener las personas en relación a- al entendimiento de lo que es atención primaria. Entonces, algunos, y estos son los más comunes que se ven, estos tres enfoques, algunos consideran a la atención primaria como un conjunto de actividades, otros la consideran como un simple nivel de asistencia y otros la ven como estrategia, ¿no? Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de estos tres enfoques para más o menos ver en qué son débiles uno del otro y cuál, por consiguiente, es el más idóneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una arte entendida como conjunto de actividades, ¿a qué se refieren a ello? Que se enfoca nada más para comunidades o sociedades llamadas en desarrollo, ¿no? Y utilizan sí o sí necesariamente el criterio de esencialidad, ¿no? Que lleva a eso, que esas actividades están orientadas netamente a asistencia sanitaria, alimentaria y atención del medio ambiente, expectativas muy altas de probabilidades de impactar de manera importante en el estado de salud de ese grupo o en desventaja, por decirlo así. Esto jala pues lo que dice el
texto de Almata, ¿no? Parte del texto de Almata, ¿no? Lo que es educación sanitaria, provisión de alimentos, nutrición adecuada. Cuando ustedes revisen rápidamente el texto de Almata, es un texto de 100 hojas y hace pues un análisis previo de los aspectos sociales de las distintas regiones de los países y se hace el análisis de por qué pues entran en crisis ciertas poblaciones, regiones o países, ¿no? Entonces, esto lleva pues a que se realicen, a que estas actividades las enfoquen necesariamente las orienten necesariamente según este enfoque en el primer nivel de atención y se da en un nivel técnico y tiene un impacto parcial sobre la comunidad porque es dirigido a grupos de riesgo, ¿no? Entonces, eso es cuando entendemos la atención primaria como un conjunto de actividades. Cuando la entendemos como un nivel de asistencia, ¿no? Hablan pues de una atención primaria, el primer nivel de complejidad o como puerta de entrada en el sistema de salud, ¿no? O sea, netamente el primer nivel, ¿no? Algunos autores la quieren definir o van a ver en algunos textos o revistas de atención médica primaria, ¿no? Para diferenciar, hacer una diferencia de la terminología de atención primaria de salud, ¿no? Entonces, ¿a qué lleva esto? A que el primer nivel de atención, la atención primaria, debe tener un alto nivel de resolución que actúe como administrador de las necesidades del paciente frente a los distintos niveles de complejidad, ¿no? Barbara Starfield, que era una pediatra americana, que ya hace unos años murió, es considerada, digamos, la madre de lo que es atención primaria en Estados Unidos. Ella mencionaba que la atención primaria es aquel nivel de sistema sanitario accesible a todo nuevo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrado en la persona más que en la enfermedad, que hace atención a todos los trastornos, con excepción de los raros o inhabituales, y que coordina e integra la atención prestada en otros lugares por otros profesionales. Un concepto muy válido, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Pero solamente es el enfoque entendido como un nivel de asistencia mayoritariamente en un solo nivel, ¿no? Y aquí viene el otro enfoque, entendida como una estrategia, y si se han dado cuenta, es el enfoque que se aplicó en el texto de Almata, ¿no? No es por eso que se dice que es la más completa e integral y la que se debe establecer como principal, ¿no? Y la atención primaria hay que entenderla como una estrategia, ¿no? Que tiene que estar pues en un sistema de salud que debe constituirse y este sistema de salud debe estar basado en función a esta primaria, ¿no? Entonces, significa además que cada componente del sistema conoce a los otros, sus funciones y vías de comunicación y circulación de pacientes desde la perspectiva de un nivel de atención que ninguno es más importante que el otro, ¿no? Y que cada uno tiene un rol que jugar en su nivel para la prevención, curación y rehabilitación de los problemas de salud de la comunidad, de las personas y la comunidad, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras concepciones que ya se han mencionado, esta involucra a todos los niveles, ¿no? Sin dejar de ver su importancia uno del otro, y el nivel de decisión para implementar la atención primaria debe estar en perspectiva a un fin político, ¿no? Y obviamente con el respaldo de lo que es se entiende como derechos fundamentales de la salud. Por eso que se habla que la atención primaria no es netamente propiamente del nivel de atención. La atención primaria está en todo el nivel de atención. Que se pueda desarrollar más en el primer por ser la entrada del usuario del sistema es otra cosa. Y si queremos hablarlo en proporciones que más adelante vamos a mencionar, sí, más en el primer nivel de atención y habiendo atención primaria en segundo y tercer nivel de atención. Por eso, no necesariamente, por eso comentaba anteriormente, que
no pues solución de ahorita, nuestro momento actual con la pandemia es darse directamente a la atención primaria, no es así. Este, Teniendo claro esos enfoques de cómo uno puede entender lo que es una atención primaria y con lo que se describe en esta diapositiva, es lo que diferencia a unos de otros y da la respuesta de por qué han tenido mayores y mejores resultados algunos países o regiones en comparación a otros, en función en el tiempo, porque estamos hablando, ya han pasado 41 años, y si han pasado 41 años, y más aún si tuvimos una persona, un compatriota que hizo bastantes méritos por estar ahí y por tratar de lograr que se plasme eh, este, esta, esta estrategia, estamos pues no estamos bien, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia o cuál es la diferencia de esto? En que cuando hablamos de esquema general de desarrollo de las personas, para poder medir su bienestar de la persona o del ciudadano, hay que considerar el desarrollo de dimensiones. Las 4 dimensiones principales para considerar un desarrollo o un bienestar de las personas o comunidades son estas: la dimensión social, la dimensión económica productiva, la dimensión institucional y la dimensión medioambiental. Estamos hablando en un bienestar pues que busca un gobierno con políticas de Estado para el desarrollo de su población a futuro, ¿no? Entonces, en la dimensión social pues entra salud, educación, alimentación, vivienda, saneamiento, cultura. Están viendo ahí lo que corresponde a cada una de estas dimensiones. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que esos países han puesto iguales recursos, igual prioridad, en forma general a cada uno de estos ejes en cada dimensión. A diferencia de nosotros que no hemos, y esto se ve más en América Latina, esto se hace más notorio en América Latina con lo que es Europa, Asia y América del Norte. Entonces, al haber estas regiones desarrollado, implementado y dado más recursos a todas estas dimensiones, es que han ido pues modificando la idiosincrasia de sus ciudadanos y por consiguiente se ha mejorado la salud y por consiguiente no solamente salud sino educación y una cultura pues de mayor nivel, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Hasta ahora seguimos hablando cuando alguien quiere tratar de solucionar problemas de salud, solamente se queda en este eje de lo que es la dimensión social y trata de articular lo que es salud, educación, alimentación, pero ahí no se queda. Y esto tiene que ver con una responsabilidad política, pues, ¿no? Los políticos también no han estado a la altura de ello en los años sucesivos que han pasado y por eso pues que estamos viendo pues asignación de cobertura, supuestos del Producto Bruto Interno pues muy bajos y es obvio que ya responde a lo que habíamos estado hablando en las diapositivas anteriores de esto, ¿no? De por qué nos ha tomado tanto tiempo, por qué se nos ha hecho tan complicada, por qué se nos ha hecho tan costosa, por lo que hemos estado hablando de esta diferenciación de enfoques, entendimiento de enfoques y la mala aplicación de cambios, de reformas en los sectores que corresponden a esas dimensiones que no han sido fortalecidas, ¿no? Entonces, entendiendo que en la diapositiva anterior se ha reforzado todos los sectores de las distintas dimensiones que hemos hablado, al establecerse pues los niveles de gobierno, cuando queremos hacer la conducción y gestión descentralizada, obviamente pues los recursos críticos que conocemos,
recurso humano, equipamiento, infraestructura, la parte económica, va a ser mucho mejor desarrollada, utilizada, con resultados eficaces, para lo que son los gobiernos dentro de lo que es su rectoría, la conducción, la gerencia, el aseguramiento y la prestación de estos, ¿no? Igual aquí, los tres están ligados, ¿no? La parte local tiene que tener su planificación en función a sus distritos y provincias, su reglamentación tiene que estar en función a servicios públicos colectivos, y su organización, plan de desarrollo tiene que estar en función a la parte local, ¿no? La regional tiene que depender mucho, pues, de lo que hacen las partes locales y a nivel ya región, con ejecución de programas macros, ¿no? Y ya la parte nacional, pues, igual, ¿no? Entonces, las funciones que pueden compartir esos tres niveles de gobierno, en lo que son, pues, normatividad, financiamiento, conducción, participación social, va a ser, pues, mucho más dinámica entre uno y otro nivel, sin necesidad de estar interviniendo en lo que no necesariamente le corresponde, ¿no? Como vemos ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo de no cumplimiento de esto, que vemos muchos distritos, no tienen un servicio público de limpieza óptimo y a pesar de ello, que no pueden ni limpiar bien sus calles de su distrito, se están metiendo a implementar programas de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene mucha lógica eso, ¿no? Y así otros ejemplos, ¿no? Entonces, aparecen estos problemas, pues, ¿no? Tanto en la parte nacional, regional y local, por eso al no tener un concepto idóneo del área, y no tener expertise en lo que es el manejo de normativas o la ausencia de normativas, el desarrollar o hacerse estas preguntas, pues obviamente les va a dificultar o se van a ir por caminos que no corresponden, ¿no? O planes que no son necesariamente efectivos con resultados, pues, para la población positivos, ¿no? Eso era lo que estaba mencionando en la pirámide de lo que es los niveles de atención. La atención primaria de salud está en los tres niveles. Una atención primaria de salud dentro de un sistema de salud óptimo tiene que estar, pues, con apoyo de lo que es infraestructura, equipamiento y tecnología y recursos según cada nivel de atención. Y por eso que tenemos para el acceso a lo que es el individuo, la familia y la comunidad, el primer nivel de atención que maneja todo lo que es baja complejidad, que tiene establecimientos, puestos de salud, centros, policlínicos y clínicas, con equipos de atención primaria idóneos, multidisciplinarios, por decirlo así, tienen aproximadamente el 80% de la cobertura, ¿no? El siguiente nivel, que es el segundo nivel, el 15%, donde están los hospitales 1, 2 o 3 según la nomenclatura institucional, que manejan la mediana complejidad, y el tercer nivel, que ya es la parte de mayor, de alta complejidad, que son hospitales nacionales o institutos que tienen el 5%, ¿no? Es lo ideal en un sistema sanitario con una atención primaria, pues, óptima, ¿no? Entonces, ya más o menos con esos enfoques podemos concluir, pues, de que la atención primaria no es un conjunto de tareas o actividades clínicas particulares, pues casi todo tipo de actividad clínica se debe dar en todos los niveles de atención. Ya, la atención primaria es un enfoque que constituye la base y determina la manera de trabajar de los restantes niveles sanitarios, ¿no?, del propio sistema, y se enfrenta a condiciones de la enfermedad
e influye en la respuesta de las personas y sus problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver los datos. A ver. A ver. Miren este cuadrito, ¿eh? Es un poquito antiguo, pero ¿por qué lo pongo? Miren, es del 2002. Es un cuadro de la fuente de América Latina CEPAL, distribución de la pobreza. Están hablando por regiones. Está hablando que Huancavelica era la región en ese entonces con mayor cantidad de pobreza y la menos, con menos pobreza, Lima y Callao. Ahora miren, este cuadro no ha variado mucho actualmente, salvo en este caso Cajamarca, que ha pasado por un mal manejo de funcionarios políticos, ha pasado al primer lugar y ahí están, prácticamente el cuadro sigue siendo igualito en la actualidad. Miren la tasa de profesionales médicos, la distribución de médicos según regiones. Estábamos hablando, es unos años después a esa fecha, 2007. Estábamos hablando que Huancavelica era la región más pobre, con mayor pobreza, y sin embargo es la que tenía menos personal asistencial o médico. Y Lima, que era la de menos pobreza, es donde estaban la mayor cantidad de médicos. Nada proporcional, ¿no? Obviamente. Y esto no es culpa de los médicos, ¿no? Esto es parte de responsabilidad del mal manejo político y del sistema sanitario que no está acorde, ¿no? Entonces, una de las chicas mencionó ahí con justa razón, pues, que el sistema de salud está fragmentado, ¿no? ¿Y por qué decimos que está fragmentado? Porque tiene varios prestadores de salud, ¿no? Entonces, y cada uno con políticas y reglas distintas, y obviamente eso conlleva pues a limitantes a la hora de ejecutar las actividades de salud propiamente dicha, ¿no? Entonces, como reflexión final, la construcción de un sistema equitativo que pueda asegurar pues la cobertura de salud para todos en general, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Eliminar la fragmentación de los sistemas. No puede haber pues reformas sin cambios sustanciales en las organizaciones o sistemas sanitarios de un país, al menos si no queremos hacer una reforma total, una reforma parcial, pero algo se tiene que modificar, ¿no? El aumentar el presupuesto de los sectores involucrados que estábamos hablando en las dimensiones sociales, con una voluntad de cambio, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y la voluntad política, obviamente. Si se elige un camino en la provisión descentralizada de algún servicio de cuidado, hay que hacerlo pues de manera articulada entre regiones y gobierno central, entendiendo pues que la apuesta por la APS es el futuro a mediano y largo plazo, no a un plazo inmediato. Hay que estar cuidando la transición y eso es mucho la decisión política. Y la solución adoptada pues no necesariamente debe ser única, ¿no? De repente por ahí hay algo que hay que ir ajustando en el camino, se ajusta, ¿no? Hay que estar abierto a ajustes de los cambios, ¿no? Y esto tiene que pasar pues por la aceptación de gobiernos con inversiones idóneas, sin importar pues qué color o de partido político puede haber, ¿no? Y entender que no es a un plazo inmediato, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Y más aún se hace complicado aplicar una APS, pues, en una realidad social, pues, que tiene problemas de saneamiento, de no reconocimiento de valores por estos valores sociales, por estos consecuencias de lo que hemos hablado en lo que es nuestra idiosincrasia, inseguridad ciudadana, delincuencia, y el problema de corrupción pues en las instituciones públicas, ¿no? De las personas que integran las instituciones públicas, porque en realidad no son las instituciones públicas, sino son las personas, por falta de esos valores que incurren en esos faltas pues o delitos, por decirlo así, ¿no? Bien, esto es
una reflexión que dio justo el doctor Tejada 5 años después de Alma Ata, que también, miren, pues, del 2003, y miren lo que dice, ¿no? La salud es sobre todo una realidad compleja, un proceso social aún más complejo y un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas, no solo sectoriales, sino de Estado, capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores, ¿no? Algo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, lástima que no se dio pues un apoyo al 100% a lo que decía este doctor, ¿no? Y bueno, eso en grandes pinceladas es lo que se podría dar de alcance de la atención primaria. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. A ver, chicos, los escucho. Doctor, disculpe, una consulta. Doctor, con respecto, bueno, ¿existe una entidad, sea internacional o nacional, que se encargue de velar, o sea, la instauración de políticas sanitarias? Una entidad como la OMS, tal vez la UNICEF, ¿o quién se encarga de eso a nivel internacional y nacional? Bueno, internacional es la OMS, pues, la que se supone dicta políticas macro, pues, pero no son, pues, vinculantes. Depende de los gobiernos de turno en cada nación para que puedan, este, adecuarse a ello, ¿no? Y bueno, todo en el tiempo, la verdad que va cambiando, ¿no? No sé si ustedes, pues, están, los médicos, debemos estar siempre al día en la información de actualidad política y social no solamente en nuestro país, sino del mundo, ¿no? Porque no podemos estar desligados de eso, ¿no? Si no, no podríamos ejercer nuestra profesión como debe ser, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado, pues, que hay una bronca, pues, ahí entre Trump y la Organización Mundial de la Salud, culpándolo, pues, que Trump dice que en su momento no informaron en su momento la alerta que deberían haber dado en relación a lo de la pandemia que empezó en China, ¿no? Entonces, y es cierto lo que dice, muy aparte que podamos compartir o no el enfoque de este jefe de Estado, pero es cierto lo que dice, ¿no? Lamentablemente la Organización Mundial de la Salud no informó en el momento que debió haber informado que había una pandemia de esta magnitud, y eso se dio lamentablemente por un trasfondo político, ¿no? De, de apoyo político en eso al país de China, ¿no? Por tratar de mantener mejores relaciones con ellos, ¿no? Y eso es algo que antes no se veía en estas instituciones internacionales. Estas instituciones estaban al margen de lo que sucedía en el mundo y eran organismos propiamente técnicos, ¿no? Que daban opiniones técnicas, en este caso científicas, para que los estados, pues, de acuerdo a sus realidades y con la aceptación de sus gobiernos de turno, la apliquen, pues, ¿no? Entonces, agregado a que en resumen no hemos hecho caso nosotros mismos de esas recomendaciones y que se dio desde 1978, y es lo que nos ha llevado a estar como estamos hasta ahorita. Estas instituciones internacionales, donde va tu pregunta, no necesariamente hoy en día pues son los que sí o sí tienen que darnos la pauta o la guía, ¿no? Yo creo que la pauta y la guía son nuestros propios ciudadanos, quienes ejercen la política y en su momento pueden estar de gobernantes de turno, y más la responsabilidad social que todos tenemos como ciudadanos de querer, pues, que todo vaya viento en popa, como debería de ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí se responde parte de lo que tú preguntabas, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto, te escucho, Jerry. Sí, doctor, quería consultarle, por ejemplo, lo que lanzó hace poco el gobierno sobre el aseguramiento universal. Eso fortalecería también lo que vendría a ser la atención primaria de salud, sabiendo que también se va a manejar, creo que con el mismo presupuesto
y pues el presupuesto que actualmente se maneja es deficiente, ¿no? Aún sigue habiendo deficiencias en los sistemas de salud. Quisiera saber si eso podría fortalecer o empeoraría, ¿no?, la situación. Ya, el aseguramiento universal se plasmó en el gobierno de Alan García, creo que se empezó con el gobierno de Toledo y se plasmó con el gobierno de Alan García, y ahí va un poco de lo que se menciona en la última diapositiva en lo que es de reflexión, ¿no? Cuando uno quiere establecer cambios, estamos hablando en el sistema sanitario, una reforma, este, si me preguntaran a mí, yo haría una reforma total del sistema. Si no es muy viable ese pensamiento, bueno, pues hacer una reforma parcial, pero tienes que hacer una reforma en el sistema. Si no la haces, no vas a avanzar. Entonces, para mí, el aseguramiento universal no es simplemente una reforma, sino simplemente es un intento de querer a todos los prestadores de servicios de salud que tenemos en nuestro sistema sanitario, los sentaron para tratar de que todos establezcan el mismo entendimiento en los conceptos de todo lo que tiene que ver en los servicios, para la prestación de servicios de salud, tanto de entendimiento de consultas, costos, instrumentos de utilización para el manejo del servicio. Entonces, ¿qué se quería? Que todos hablen el mismo idioma y independiente de qué cobertura puedan dar o qué población puedan tener, sin nada se comparta se compartan todos los servicios. Y por ejemplo, si yo soy del MINSA y tengo una dolencia y lo más cercano que tengo es el Seguro Social, yo iba al Seguro Social y el Seguro Social me atendía y ya la prestación era un cobro interno que le hacía el Ministerio de Salud o viceversa la Fuerza Armada, qué sé yo, ¿no? Entonces, lamentablemente no se logró plasmar eso. El MINSA y el Seguro Social de alguna manera han estado trabajando parcialmente esto, que no se ha estado ejecutando al 100%. Entonces no es una reforma, pues no es un intento por querer mejorar la articulación de la fluidez de la prestación de servicios a la población, pero lamentablemente no ha dado para más, ¿no? Entonces, por eso no se toma como reforma como tal, ¿no? El aseguramiento universal, ¿no? No sé si hay otra pregunta o te contesté, Jerry. Doctor, gracias. A ver, esta es la bibliografía que se ha utilizado para esta clase. Repito, ustedes tienen un texto ahí agregado, colgado en Collaborate, y tienen el artículo que es en función a lo que hemos hablado en la clase, de los enfoques. La idea normalmente, ahora va a cambiar un poco, pues porque había que cada grupo revisarlo, el artículo, y más o menos en el análisis y conocimiento de la sede donde estaban votando, tenían que dar una opinión de qué tanto su sede donde están ustedes rotando cumplía o no cumplía lo que se menciona en el artículo, ¿no? Ahora, como lamentablemente no se está yendo de manera presencial a las sedes, pues más que todo va a ser la revisión y discusión del artículo como tal, en función al conocimiento que ya todos tenemos de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y se podrá hacer un análisis más macro, ¿no? En eso es lo que se va a diferenciar ahora de lo que anterior se hacía, ¿no? Entonces, ese artículo que se les ha pasado y el texto ya lo tienen sus docentes, y para el día jueves van a estar conversando en función a lo que hayan entendido del artículo. Este, Estas primeras cuatro clases que corresponden a la primera unidad de atención primaria van a estar a cargo mío. Esperemos que ya se haya regularizado lo de la asistencia para la siguiente clase. Y bueno, no sé si tengan pues alguna otra pregunta para contestarles.
Bien, Laura, entonces, por favor, del correo que le envías a la doctora, me lo copias, ahí está mi correo en la diapositiva en relación a lo de la asistencia del día de hoy, pues. Yo le paso la asistencia. Ya, bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, culminamos. Muchas gracias.